Buenas tardes para todos, mi nombre es Oscar Mendoza y el día de hoy les vengo a presentar la unidad 2 y 3 de la tarea 4, la cual es la exposición sobre los elementos analíticos centrales de un movimiento social o político y otras manifestaciones extremas de acción colectiva que se presentan en el páramo de Santurbán, ubicado en Santander, Colombia. Para empezar, vamos a hacer una breve introducción sobre los cambios territoriales y una visión histórica del poder a lo largo del tiempo en América Latina y el mundo. A partir del siglo XVI, el mundo experimentó transformaciones significativas debido a los cambios territoriales y de poder. Por ejemplo, en Europa, el Imperio Otomano tuvo un impacto considerable, mientras que en las Américas o en el continente americano, el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, como fue denominado por Cristóbal Colón, marcaron el comienzo del periodo colonial. En el siglo XVII, la experiencia de la guerra fue fundamental para el desarrollo del concepto de soberanía. Como nos explica Álvarez en 2006, los conflictos entre el poder monarca y el poder de la Iglesia, como la Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, culminaron en la Paz de Westfalia, sentando así las bases del concepto de soberanía en el Estado moderno. Ahora bien, en América Latina, la construcción del Estado ha sido un proceso complejo y multifacético, sobre todo porque se ha influenciado tanto por las estructuras de poder coloniales como por fenómenos contemporáneos como la globalización. Un ejemplo específico y sobre lo que va a tratar este estudio es el páramo de Santurbán, ubicado entre los dos Santanderes, norte de Santander y Santander, en el país de Colombia. Para verlo desde una perspectiva político-geográfica, se examinan los conflictos de poder entre comunidades, organizaciones y el Estado. También se describen las características políticas, sociales, culturales y económicas de la región, así como las tensiones y conflictos presentes. Álvarez, en su obra de 2006, nos ofrece una visión histórica del poder en América Latina, subrayando que las estructuras estatales actuales son herederas de las instituciones coloniales. Estas estructuras iniciales se centraron en la explotación de recursos naturales y la subyugación de las poblaciones indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que en parte se debió a una soberanía centralizada en el poder, que pues establecieron un patrón de poder que ese mismo ha perdurado a lo largo de los siglos. Este poder se caracteriza por una centralización intensa y un uso excesivo de la fuerza para mantener el control. Para resumir todo esto, podemos entender la evolución histórica del poder y la soberanía, así como sus manifestaciones actuales en regiones específicas como el Páramo de Santurbán. También es importante comprender las dinámicas políticas y sociales de América Latina en la actualidad. Siguiendo con esto, vamos a hacer una descripción de la región del Páramo de Santurbán. Pero primero vamos a adentrarnos en un contexto político. El Páramo de Santurbán es una región montañosa situada en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de Colombia. Esta área es famosa por su rica biodiversidad y por su papel crucial en el suministro de agua potable a muchas ciudades y comunidades, incluida la ciudad de Bucaramanga. Para hacernos una idea, imaginemos una extensión de unas 142.000 hectáreas que se eleva entre los 2.800 y los 4.290 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente el 72% de este territorio se encuentra en el departamento de Norte de Santander y el 28% restante en el departamento de Santander. En total, unos 30 municipios se benefician de este páramo. Ahora, hablemos del panorama político. Esta alta montaña se ha convertido en un foco importante del debate político debido a sus abundantes recursos hídricos y minerales. La política local y nacional está muy influenciada por la presión de las empresas mineras que quieren explotar estos recursos, caso que se vio con Minesa hace poco. Al mismo tiempo, hay movimientos sociales y ambientales que luchan por conservar el páramo y protegerlo de la explotación. Siguiendo con lo anterior, el páramo de Santurbán ha sido objeto de diversas leyes y políticas de protección ambiental. Esto ha generado mucha tensión y negociaciones entre el gobierno, las comunidades locales y las grandes corporaciones mineras, como Minesa, como lo había nombrado anteriormente, que es una empresa de Emiratos Árabes Unidos. Las acciones de esta empresa amenazan con contaminar la fuente hídrica del páramo, que es crucial para más de 4 millones de personas en Santander. Además, la intervención humana, como la tala de vegetación, quemas controladas y la expansión de zonas agrícolas y ganaderas, va en contra de la protección ambiental de este paisaje. En cuanto al contexto social y cultural, podemos decir que la región está habitada por comunidades campesinas y rural,
que dependen de la agricultura y el acceso a agua limpia para su subsistencia. Por ejemplo, el municipio de Piedecuesta, que forma parte del área metropolitana de Bucaramanga, consume agua que proviene del páramo de Santurbán. Estas comunidades tienen una fuerte conexión con el territorio, viéndolo no solo como un recurso económico, sino como un patrimonio cultural y natural que debe ser protegido. Como un apoyo, las comunidades han encontrado el diálogo en la sentencia T-361 del 30 de mayo de 2017, que fue publicada en noviembre de ese mismo año por el magistrado ponente Alberto Rojas Ríos. Esta sentencia ha sido crucial para fortalecer su lucha en la protección del páramo. Retomando lo anterior, la Corte Constitucional, en su sentencia T-361 de 2017, anuló la resolución 2090 de 2014. Esto significa que esa resolución quedó sin efecto un año después de que se notificó esta decisión. También ordenaron que ese mismo año se revisara la nueva resolución para la delimitación del páramo de Santurbán. Ahora bien, dirijámonos al contexto económico. En términos económicos, el páramo de Santurbán está en el centro de un gran dilema: la explotación minera versus la conservación ambiental. Las empresas mineras ven el páramo como una mina de oro, literalmente, por sus reservas de oro y otros minerales. Sin embargo, las comunidades locales dependen del agua y otros servicios que proporciona el páramo para su agricultura y vida diaria. La economía de la zona es principalmente agrícola y necesita un ambiente saludable para sobrevivir, lo que choca directamente con los intereses de las empresas mineras que podrían poner en riesgo estos recursos naturales. A continuación, vamos a hablar sobre el conflicto en el páramo de Santurbán, el tipo de conflicto y actores claves. El conflicto en el páramo de Santurbán es principalmente de tipo socioambiental, enfrentando a las comunidades locales y organizaciones ambientalistas contra las empresas mineras y algunos sectores del gobierno. Los actores clave en este conflicto incluyen: primero, comunidades locales y organizaciones ambientales, como el Comité de la Defensa del Páramo de Santurbán, CODEPAS, que luchan por preservar el páramo. Segundo, empresas mineras, principalmente de capital extranjero, que buscan explotar los recursos minerales del páramo. Tercero, Estado colombiano y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conocido como MATS. Participan en el conflicto a menudo apoyando la explotación minera a pesar de los intereses y de las necesidades de las comunidades locales. Podemos decir, según Correa, que el Estado y las empresas mineras llevan a cabo un segundo tipo de domesticación del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye la quema, tala indiscriminada, matanza de fauna silvestre y la extracción minera y espontánea. Estos fenómenos son facilitados por la acción u omisión de algunas instituciones con poder, ignorando las preocupaciones y derechos de las comunidades locales. El conflicto en el páramo de Santurbán es un tema socioambiental, como ya lo habíamos mencionado, donde varias partes se pelean por el control y uso de la zona. Vamos a ver aquí entonces los actores claves o los actores principales. Como primero tenemos al gobierno colombiano, que es el encargado de la regulación y protección del páramo y por consiguiente, pues, y debería proteger al páramo, como es lógico, pero a veces, pues, o la mayoría de veces, apoya a las empresas mineras. Segundo, tenemos a las empresas mineras, los cuales son actores económicos que buscan explotar los recursos del páramo. Por tercero, tenemos a las comunidades locales. Incluyen campesinos e indígenas que luchan por la preservación de sus tierras y medios de vida. Cuarto, organizaciones ambientales. Actúan en defensa del medio ambiente y promueven la conservación del páramo. Y quinto, grupos armados ilegales. En ocasiones influyen en el conflicto al controlar territorios y recursos en la región. Ellos más que todo actúan por intereses económicos. Vamos a ver ahora los hechos violentos y violaciones de derechos. En los últimos 10 años ha habido muchas marchas, protestas, paros. Las comunidades han luchado mucho y finalmente han sido escuchadas en los tribunales. Sin embargo, hay mucha corrupción y los políticos a menudo tienen intereses con las empresas mineras. Por esto, la gente ha sufrido bastante y no se ha podido llevar adelante con mucha satisfacción estos proyectos, ya que han amenazado a líderes ambientales y comunitarios para silenciarlos. Las protestas y manifestaciones a veces terminan en violencia, ya sea por la fuerza pública o por grupos que tienen intereses en las minas. Como ya lo habíamos mencionado, pueden sentar también grupos armados ilegales o al margen de la ley. Bueno, en la actualidad, el páramo de Santurbán recibe frecuentes amenazas para su destrucción, como fue el incendio ocurrido a la altura del peaje del Picacho en Berlín, que fue un incendio extremadamente devastador. Cabe aclarar que
en esos tiempos también se venían presentando otros incendios alrededor del país, pero este hecho llamó mucho la atención porque al ser una zona bastante húmeda, pues parecía imposible que pudiera ser bastante inflamable. Entonces se llegó a la conclusión que pudo haber sido por la mano humana. Y acá tenemos unas imágenes de lo grande que fue este hecho. Elementos centrales que generan manifestaciones y movimientos en el páramo de Santurbán. Las manifestaciones y movimientos en el páramo de Santurbán surgen por varios motivos conectados entre sí, como por ejemplo, el impacto ambiental. La minería en el páramo amenaza con destruir un ecosistema vital que proporciona agua a muchas comunidades. Esto preocupa mucho a los habitantes y ambientalistas más que todo. Segundo, identidad y cultura. Las comunidades locales tienen una conexión profunda con su territorio. Ven al páramo no solo como una fuente de recursos, sino como parte de su identidad cultural y social. Preservarlo es una cuestión de orgullo y de derechos más que todo ancestrales. Como tercero tenemos la desigualdad económica. La minería es claro que beneficia a unos pocos, pero perjudica a la mayoría, agravando las desigualdades sociales y económicas. Cuarto, políticas y legislaciones inadecuadas. La falta de política efectivamente para proteger el medio ambiente y a las comunidades locales frente a los intereses de las grandes corporaciones mineras provoca un sentimiento de injusticia y abandono. Quinto, movilización social y participación ciudadana. Las comunidades afectadas son muy capaces de organizarse y movilizarse. La resistencia se organiza a través de asociaciones comunitarias, ONGs y movimientos sociales. Incluso pueden aprovechar paros o manifestaciones de otro tipo, por ejemplo, el paro nacional del 21 de abril también se usó para protestar por este hecho que se ha venido presentando en esta zona. ¿Cómo se puede describir el movimiento? ¿Qué características tiene y quiénes lo componen? El movimiento en defensa del páramo de Santurbán es una iniciativa diversa y organizada que se caracteriza por varios elementos. La diversidad de actores está compuesta por campesinos, comunidades indígenas, ONGs, ambientalistas, académicos y jóvenes activistas. Esta variedad de participantes aporta diferentes perspectivas y fortalece el movimiento. Resistencia no violenta. Las acciones del movimiento son pacíficas, incluyendo marchas, manifestaciones, plantones y campañas de concienciación pública. Su objetivo es crear un impacto sin recurrir a la violencia. Estrategias jurídicas. El movimiento utiliza acciones legales para detener proyectos mineros. Un ejemplo clave es la sentencia de la que ya hablamos, la T-3661 de 2017, que marcó una intervención judicial importante en la defensa del páramo. Redes de solidaridad. Han creado alianzas con otros movimientos sociales, académicos y organizaciones internacionales, lo que fortalece su causa y les brinda apoyo adicional. Conciencia ambiental. Promueven una conciencia ambiental crítica, destacando la importancia de preservar el páramo no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras. Vamos a ver unos planteamientos de autores para comprender el ejercicio del poder. Globalización y reconfiguración del poder. La globalización ha cambiado la forma en que se ejerce el poder, borrando las fronteras tradicionales y creando nuevas dinámicas que afectan tanto a nivel local como global. Naturaleza del poder político. Bovero, 1997. El poder no solo se basa en la fuerza, también necesita ser legítimo para gobernar de manera efectiva. Es decir, el poder debe ser aceptado y reconocido por las personas para que funcione. El sujeto y el poder. Foucault, 1998. El poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce en relaciones dinámicas. No se trata solo de fuerza, sino de cómo se maneja dentro de sistemas de comunicación y relaciones. Discurso y poder. Radio Milton, 2020. El poder se ejerce no solo con acciones directas, sino también controlando el discurso y la forma en que se comunican las ideas. Poder y teoría de colonial. La teoría de colonial analiza cómo las estructuras de poder coloniales siguen influyendo en América Latina y cómo el conocimiento y las culturas de los pueblos colonizados han sido reprimidos. Para hacer un breve resumen de todo esto y para entender el poder de hoy en día, es importante ver cómo la globalización cambia las dinámicas de poder, cómo el poder necesita ser legítimo además de fuerte, cómo se ejercen relaciones y comunicaciones, cómo el control de discurso juega un papel crucial y cómo las estructuras coloniales aún afectan sociedades. Ahora vamos a ver experiencias relacionadas con procesos o situaciones conflictivas de orden nacional. El conflicto del Cerrejón en La Guajira. Este es un caso que se asemeja demasiado al tema de Santurbán, ya que también es una explotación de reserva natural, como lo es el carbón, por la empresa Cerrejón en La Guajira, que ha generado un conflicto prolongado debido a los impactos ambientales y sociales sobre las comunidades guayú. La resistencia de las comunidades locales
y el uso de litigios estratégicos reflejan similitudes con el caso del páramo de Santurbán. El conflicto de Hidroituango. La construcción de la represa de Hidroituango en el departamento de Antioquia ha provocado desplazamientos forzados y afectaciones ambientales. Las protestas y la resistencia organizada por las comunidades afectadas y grupos ambientalistas muestran la lucha por la defensa de los derechos territoriales y ambientales. Estas experiencias son objeto de análisis e intervención para politólogos debido a impacto en derechos humanos, estudio de políticas públicas y dinámicas de poder. A continuación, vamos a hacer una reflexión y un análisis crítico sobre todo esto. La construcción del Estado en América Latina es un proceso complejo influenciado por la historia colonial, la globalización y los discursos dominantes. Desde la perspectiva histórica de Álvarez, se ven las raíces coloniales del poder, mientras que Martínez muestra cómo la globalización está cambiando las estructuras de poder y territorio. Ahora bien, para hablar de un análisis crítico de las relaciones de poder, podemos decir que el Estado sigue siendo el principal controlador del territorio, pero su poder es constantemente desafiado por actores locales y globales. Según Rojo, la geopolítica del territorio es una lucha constante por el control de recursos. La crisis de soberanía, descrita por Romero, refleja la tensión entre el poder estatal y las demandas de autonomía de las comunidades. Políticamente, el Estado está dividido entre apoyar proyectos extractivos para el desarrollo económico y enfrentar la presión de la sociedad civil que busca conservar ecosistemas clave. Además, Correa y Acliu destacan que el territorio es visto como un espacio social y de poder, donde diferentes grupos y el Estado ejercen influencia. Y en conclusión, el poder en la construcción del Estado en América Latina es un proceso complejo y en constante cambio. Para entenderlo, es esencial considerar tanto las influencias históricas como las actuales, y reconocer cómo el discurso y la legitimidad juegan roles cruciales en cómo se mantiene y desafía el poder. Las estructuras de poder en América Latina tienen raíces coloniales, como destaca Álvarez, y han evolucionado con la globalización y el cambio territorial, según Martínez. Bovero, por su lado, enfatiza que la legitimidad es tan importante como la fuerza. Foucault muestra que el poder se ejerce a través de relaciones y no solo de estructuras jerárquicas. Raggio y Galceran subrayan la importancia del discurso y una perspectiva decolonial para comprender estos procesos. En el caso del páramo de Santurbán en Santander y norte de Santander, vemos una región en transformación constante, afectada por dinámicas de poder, conflictos territoriales y la globalización. La relación entre el Estado y las comunidades locales es clave para un desarrollo que sea tanto sostenible como justo. Las fuerzas sociales y políticas en el área reflejan las tensiones entre el desarrollo económico y conservación ambiental, y el análisis crítico de estas dinámicas proporciona una visión más profunda y útil para futuras investigaciones y políticas. Para entender mejor todo esto, debemos comprender el poder y las tensiones en el páramo de Santurbán. Para esto, debemos ver cómo la historia, la globalización y las relaciones de poder afectan a la región y a sus habitantes. Por último, tenemos a continuación las referencias bibliográficas y esto ha sido todo. Muchas gracias.